Bienvenidos al curso virtual de Derecho Financiero y Bancario. Semana 15. El tema que vamos a estar trabajando es acerca de la política fiscal. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala comprenda que la política fiscal es una rama de la política económica de un país, política que se ve reflejada dentro del presupuesto general de la nación. Vamos a hablar un poquito más a fondo de la política fiscal. Una sociedad necesita una política fiscal equitativa para alcanzar sus metas de desarrollo y producir bienes públicos esenciales para el progreso humano. ¿Qué se encuentra constituida dentro de la política fiscal? Encontramos nosotros los recursos con los que el Estado contará. ¿Y de dónde vienen estos recursos? Recordemos que es a través de los impuestos directos, de los impuestos indirectos, así como también la forma de cómo se van a utilizar estos recursos, la evaluación del trabajo público y la rendición de cuentas. Cada uno de estos aspectos los hemos ido trabajando dentro de nuestras clases de Derecho Financiero y cabe mencionar que es importante recalcar que para que el Estado obtenga ingresos es necesario que todos los ingresos públicos que perciba el Estado sean acorde a los gastos del Estado. Como ya hemos visto en clases anteriores, nuestro presupuesto general de la nación se maneja bajo un presupuesto deficitario. En ese sentido, es necesario completar con el presupuesto general de la nación el tema de la deuda pública, un tema que nosotros ya trabajamos en clase. El propósito de la política pública es muy importante: distribuir entre los ciudadanos en forma justa e igual los frutos económicos producidos por la sociedad, apoyar el crecimiento económico sostenible generando estructura económica, poner en marcha las políticas públicas que eleven la producción, generación de empleo y mantener los precios. Así como también uno de los propósitos de la política pública es garantizar el bienestar común. Y cuando nosotros hablamos de garantizar el bien común, estamos enterados que el Estado está para la satisfacción de nuestras necesidades. ¿Y cuáles son? Salud, educación, seguridad, generación de fuentes de empleo, que es muy importante. Tenemos dentro de la política fiscal dos clases de política. Encontramos la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva. Vamos a ver cada uno de ellos en qué consiste. La política fiscal expansiva también se le conoce como estímulo a la economía, cuando hay crisis y la demanda agregada es insuficiente. Esto supone que hay capacidad productiva sin utilizar y se genera desempleo. El gobierno puede estimular la demanda a través de dos formas. La primera forma tenemos nosotros el aumento del gasto público y se puede dar a través de la reducción de impuestos, pero cada una de ellas tiene una consecuencia. Vamos a ver la primera: aumento del gasto público. A través de la inversión pública, esto se traduce como un aumento de la demanda agregada, que supone un incremento de la producción y el empleo. El efecto negativo que pudiera ocurrir es que al aumentar la demanda, suban también los precios. ¿Y esto qué es lo que genera? Puede generar una inflación. Vamos a ver la siguiente: reducción de los impuestos. En este sentido, se aumenta la renta de las familias disponiendo más para consumir. Por su parte, las empresas tendrán más recursos para invertir y esto pueden ellos tener oportunidad para contratar más personal. La parte negativa que se ve dentro de esta reducción de impuestos es que también puede caer en el aumento de la inflación. Dentro de la política fiscal expansiva, entonces, encontramos estos elementos que son importantes. El aumento del gasto público, ¿sí?, que supone también rebaja de impuestos. Aumento del consumo y la inversión. También se da un aumento de la demanda agregada y la producción. Y se puede dar también un aumento de empleo.
El aspecto negativo en este sentido es que puede aumentar la inflación. Vamos a ver la siguiente, política fiscal restrictiva. A esta política fiscal también se le denomina contractiva. Cuando hay inflación, el gobierno puede invertir con el objetivo de controlar la demanda agregada y así provocar un descenso de los precios. Para ello, utilizará los mismos instrumentos que en la política expansiva, solo que todo se da de forma inversa. Existen dos formas en que se puede practicar la política restrictiva. Tenemos el primer caso, disminuyendo el gasto público y el aumento de los impuestos, pero vamos a ver cada uno de ellos. En el caso que se disminuye el gasto público, si el Estado gasta menos en inversiones públicas, transferencias o comprando menos o invirtiendo menos, contrae la demanda y por lo tanto los precios. El efecto negativo es que al disminuir la demanda puede también afectar a la producción y al empleo. Si nos damos cuenta, esto es contrario a la política fiscal anterior. Tenemos el aumento de los impuestos. Disminuye así la renta disponible de las familias que reducirán el consumo y las empresas, al tener mayores costos, disminuirán la inversión. La reducción de ambos supondrá una disminución de la demanda agregada y por lo tanto de los precios, pero puede afectar negativamente al empleo. Entonces, tenemos los elementos importantes de la política fiscal restrictiva. ¿En qué consiste? Disminución del gasto público. También se puede dar el aumento de impuestos. Existe una disminución del consumo y la inversión. Quiere decir que el Estado evita realizar construcciones, mejoramiento de carreteras, distribución de los recursos hacia el pueblo. Existe también una disminución de la demanda agregada y la producción y por supuesto con ello una baja de precios. Y la consecuencia negativa en este caso es la disminución de empleo. Recientemente nosotros vimos un efecto que no precisamente es la aplicabilidad de la política fiscal restrictiva, pero en relación al efecto que ha tenido el consumo del combustible y que generó, como existió una disminución de demanda agregada, lo que ocurrió es que existió una baja de precios. El peligro que se da cuando esto sucede es que pueden disminuir los empleos. Vamos a ver dentro de la política fiscal un tema que es muy importante y que se aborda dentro de este tema, el pacto fiscal. Es un acuerdo político al que llegan todos los sectores de la sociedad luego de un proceso de reflexión y de diálogo, convencidos sobre lo que se debe hacer el Estado en materia de los ingresos públicos. En ese sentido, se considera al pacto fiscal como un contrato social, en virtud que las partes, el Estado y la sociedad en conjunto llegan a un acuerdo. Sirve en primer lugar para definir la cantidad y forma en que se gastarán los recursos, por supuesto los recursos estatales, proponiendo una evaluación. También se da la proposición del financiamiento y sobre todo que se pueda cumplir con las prioridades que tiene el Estado para con el pueblo. En ese sentido, tenemos que la sociedad en conjunto, ¿quiénes lo conforman? Bueno, por parte del Estado de Guatemala se encuentra incluido el organismo ejecutivo, que es el ente que se encarga de administrar los recursos estatales. Tenemos por otro lado el organismo legislativo y a su vez de este lado los partidos políticos. Así como también tenemos del otro lado de la sociedad el grupo de cámaras y gremios empresariales, las cooperativas, los representantes de las pymes, los medios de comunicación, los sindicatos, los centros de investigación, las universidades y las organizaciones religiosas. ¿Qué quiere decir? Que estas en su conjunto van a llegar a un acuerdo político y
velando sobre todo que el Estado en su conjunto le dé cumplimiento a las prioridades que son necesarias en el Estado. Preguntas. Semana y número de pregunta. Pregunta 15.1. ¿Cuál es el propósito de la política pública? Pregunta 15.2. ¿Qué otro nombre recibe la política restrictiva? Pregunta 15.3. En el caso que en Guatemala existiera desempleo, ¿qué política fiscal sería mejor? Muchas gracias por su atención.